Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenos momentos. Hoy nos adentramos en un tema que estoy seguro va a prender la mecha de la curiosidad y el entusiasmo de muchos de ustedes, especialmente si se encuentran entre la legión de seguidores de las series turcas y de esas celebridades que tanto admiramos y que se han ganado un lugar en nuestros corazones. Vamos a sumergirnos con el detalle que se merece en el fascinante mundo de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, dos nombres que resuenan con una fuerza arrolladora en el vibrante panorama del entretenimiento turco. Y el epicentro de nuestra atención hoy será una declaración específica, una joya de información que ha causado un verdadero revuelo, una declaración de Mert Ramazan Demir que, según los titulares más impactantes, literalmente derrite a Afra Sarıoğlu. Si han leído bien, y la intriga es palpable. Vamos a desgranar meticulosamente qué dijo Mert, cómo sus palabras pudieron haber tenido un efecto tan profundo en Afra, y qué significa todo esto para la compleja y fascinante dinámica que existe entre estos dos talentosos actores. Si son nuevos por aquí y se sienten atraídos por este tipo de contenido, les invito con la mayor cordialidad y una cálida bienvenida, a que se suscriban a nuestro canal. Cada semana nos esforzamos por traerles contenido fresco, análisis profundos, las últimas noticias y los chismes más jugosos de sus celebridades favoritas, así que créanme, no querrán perderse nada de lo que tenemos preparado. Dicho esto, pongámonos manos a la obra y descubramos los detalles de esta intrigante y magnética declaración. El universo de la fama, y en particular el del cine y las series de televisión, es un terreno fértil para el surgimiento de rumores persistentes, especulaciones audaces y, por supuesto, para esos momentos que logran capturar la imaginación colectiva y encender conversaciones que perduran. La relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, los protagonistas indiscutibles de la exitosa y aclamada serie Yalan, ha sido objeto de un escrutinio público constante y, a menudo, implacable. La química innegable entre sus personajes en la serie, Seyran y Ferit, es un pilar fundamental de su éxito, una conexión tan palpable que ha llevado a muchos espectadores a preguntarse, con una mezcla de esperanza y curiosidad, si esa electricidad que irradian en pantalla trasciende los límites del set de rodaje y se manifiesta también en sus vidas personales. Y es precisamente en este contexto de intensa especulación y anhelo de los fans donde emerge la declaración que hoy vamos a diseccionar con todo el detalle que merece. Recientemente Mert Ramazan Demir, en una de sus apariciones públicas, concedió unas declaraciones que se han propagado como la pólvora a través de los medios de comunicación y las redes sociales, generando un aluvión de comentarios y análisis. Los titulares, como ya hemos mencionado y que sin duda habrán captado su atención, sugieren con audacia que sus palabras tuvieron un efecto derretidor en Afra Sarıoğlu. Pero, ¿qué significa exactamente este término tan sugerente y cargado de implicaciones? ¿Se trató de un comentario de corte romántico cargado de una pasión incipiente? ¿Fue un elogio sincero y profundo, un reconocimiento honesto de sus cualidades? ¿O acaso fue una confesión inesperada, un atisbo de sentimientos ocultos? Para poder comprender cabalmente el impacto que estas palabras pudieron tener, es indispensable contextualizarlas adecuadamente. Mert y Afra han compartido innumerables horas de trabajo juntos, forjando una relación profesional que se ha intensificado a lo largo del tiempo. Han compartido escenas de una emotividad extrema, han enfrentado juntos los desafíos inherentes a la interpretación de personajes complejos y, sin lugar a dudas, han vivido momentos de camaradería y complicidad en el fragor del rodaje. La exposición pública de los actores, especialmente cuando trabajan en una simbiosis tan estrecha y compartiendo una conexión tan vital para el desarrollo de la trama, inevitablemente tiende a avivar la curiosidad del público sobre sus vidas privadas y las interacciones que tienen fuera de cámara. La declaración específica que ha desencadenado este torbellino de especulaciones y titulares vibrantes fue realizada por Mert durante una entrevista en un evento público, un momento en el que se le preguntó directamente sobre su compañera de reparto. Las fuentes y las transcripciones de ese momento indican que sus palabras fueron, en esencia, algo similar a: Afra es una persona increíblemente talentosa y de una dedicación excepcional. Trabajar a su lado es un verdadero placer, y admiro profundamente su profesionalismo y la maestría con la que da vida a Seyran. Ella posee una luz especial, una energía contagiosa que ilumina el set entero. Es, sin exagerar, una verdadera joya. Estas son, sin duda, palabras cargadas de aprecio, de una admiración profesional sincera y palpable.
Sin embargo, la forma en que estas palabras han sido interpretadas, combinadas de manera casi inseparable con la química visualmente evidente que ambos actores comparten en pantalla, es lo que ha provocado esta explosión de especulaciones y debates entre los fans y los observadores del mundo del espectáculo. Ahora bien, volvamos a la pregunta crucial, ¿por qué se dice que esto derrite a Afra Saraolu? El término derretir en este contexto es, por supuesto, una figura retórica, una metáfora poderosa. No debemos interpretarlo de forma literal, como si Afra se hubiera desintegrado ante las palabras de Mert, por supuesto que no. Lo que realmente significa es que las palabras de Mert, por su profundidad, sinceridad y elocuencia, pudieron haberla conmovido profundamente, habiéndola hecho sentir especialmente valorada, halagada, e incluso, quizás, un poco tímida o ruborizada. En el intrincado tapiz de las relaciones humanas, ya sean de amistad sólida o de romance incipiente, recibir un elogio genuino y sentido de alguien a quien respetas profundamente, o con quien compartes una conexión especial, puede tener un impacto emocional sumamente poderoso. Podría haber sido la sinceridad palpable en el tono de su voz, la profundidad de la mirada que compartieron en ese instante, o simplemente el hecho de que él la destacara de una manera tan positiva y personal frente a una audiencia o a un grupo de colegas. Los admiradores incondicionales de la serie y en particular de la pareja que forman Seyran y Ferit, quienes cariñosamente han sido apodados por la comunidad online con nombres creativos y afectuosos, están siempre en busca de cualquier indicio, por mínimo que sea, que sugiera que la intensa conexión que vemos entre Seyran y Ferit en la ficción podría tener un reflejo o una extensión en sus vidas reales. Cuando Mert se expresa sobre Afra con un nivel de admiración tan marcado y genuino, estos indicios se magnifican de manera exponencial en la mente de los seguidores. Los fans perciben estas declaraciones como una poderosa validación de la conexión especial que ellos mismos intuyen y desean ver materializada. La manera en que Mert describió la luz especial y la energía que ilumina el set sugiere una apreciación que va mucho más allá de una simple cortesía profesional. Sus palabras parecen tocar aspectos íntimos de su personalidad, de su esencia y de su impacto en el entorno de trabajo. Es fundamental recordar, y esto es un punto clave para un análisis equilibrado, que si bien la química en pantalla es un componente absolutamente crucial para el éxito de cualquier serie televisiva, también es, en gran medida, el resultado de una compleja alquimia que involucra la habilidad actoral, una dirección cinematográfica acertada y un guión inteligente. Sin embargo, la autenticidad de la conexión entre los actores, esa chispa que parece real, puede añadir una capa adicional de magia, una cualidad intangible que los espectadores captan de forma instintiva y que disfrutan intensamente. La declaración de Mert Ramazan Demir, al ser tan específica, detallada y repleta de elogios que parecen emanar de una profunda apreciación, ha logrado tocar esa fibra sensible en la audiencia, resonando de manera muy especial en muchos de ellos. Además, el contexto en el que se realizó esta significativa declaración también puede ser un factor de suma importancia a considerar. Si por ejemplo fue durante una rueda de prensa formal o una entrevista donde se esperaba que hablara estrictamente sobre su trabajo y el de la serie, pero él eligió desviarse para elogiar a su compañera de una manera tan personal y emotiva, esto podría haber sorprendido gratamente a Afra y por ende, haber encantado a la audiencia presente. El hecho mismo de que estas palabras hayan logrado viralizarse de la manera en que lo han hecho sugiere, inequívocamente, que resonaron de manera profunda y significativa con un gran número de personas. Por otro lado, es igualmente importante intentar contemplar la perspectiva de Afra ante estas declaraciones. Si bien no contamos con una declaración suya directa y explícita reaccionando a estas palabras de Mert en particular, la forma en que ella misma se refiere a Mert, o cómo interactúa con él en eventos públicos o a través de sus plataformas en redes sociales, podría ser interpretada como una sutil, pero significativa, respuesta. Con frecuencia los pequeños gestos, una sonrisa cómplice, una mirada que lo dice todo, o una interacción aparentemente inocente son suficientes para que los fans más dedicados elaboren complejas teorías sobre el estado actual de su relación, tanto profesional como personal. Cuando hablamos de que las palabras de Mert derriten a Afra, también podríamos estar pensando en cómo estas declaraciones públicas influyen de manera directa en la percepción que la audiencia tiene de ellos como pareja. Mert, al expresar públicamente su profunda admiración por Afra, no solo la halaga a ella de una manera muy especial, sino que también refuerza y solidifica, en la mente de los fans, la imagen de ellos como una pareja ideal, tanto dentro del universo de la ficción como, potencialmente, en la vida real. Este tipo de interacciones, cuidadosamente percibidas, beneficia enormemente a la serie en sí,
ya que aumenta de manera considerable el interés del público y fomenta una devoción más profunda y apasionada por parte de los seguidores. Es verdaderamente fascinante observar cómo unas pocas frases bien elegidas y pronunciadas con sinceridad pueden generar un torrente de conversaciones, análisis y especulaciones. La declaración de Mert Ramazan Demir sobre Afra Saraolu es un ejemplo paradigmático de cómo la dinámica entre celebridades, amplificada exponencialmente por el poder de las redes sociales y el fervor incondicional de los fans, puede dar lugar a narrativas extraordinariamente emocionantes y cautivadoras. En este caso, no se trata simplemente de un actor elogiando a su colega de reparto, se trata de la construcción cuidadosa de una conexión pública, de la chispa que enciende la imaginación colectiva y, sobre todo, de la esperanza colectiva de que la magia que presenciamos en la ficción pueda encontrar, de alguna manera, un eco resonante en la realidad. En resumen, la declaración de Mert Ramazan Demir que, según la audacia de los titulares, derrite a Afra Saraolu, se basó fundamentalmente en elogios sinceros, profundos y cargados de admiración hacia su talentosa compañera de reparto. Él la describió con términos enfáticos como una persona de un talento y una dedicación increíbles, poseedora de una luz especial y una energía que ilumina el set. Estas palabras, imbuidas de una genuina admiración tanto profesional como personal, han sido interpretadas por los fervientes fans como una señal inconfundible de una conexión especial y única entre ambos, alimentando sin cesar las especulaciones sobre la naturaleza de su relación. El término derretir en este contexto se refiere al impacto emocional profundo y conmovedor que estas palabras pudieron haber tenido en Afra, haciéndola sentir halagada, especial y quizás hasta un poco abrumada por la sinceridad, y también en la audiencia, quienes ven en estas declaraciones una confirmación de la química palpable que perciben en pantalla. Y con esta revelación, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado desgranando este intrigante tema junto a mí, explorando las capas de significado y las posibles interpretaciones. Ha sido una experiencia fascinante observar cómo unas simples declaraciones pueden generar un entusiasmo tan contagioso y una conversación tan animada. Ahora, me encantaría conocer sus propias perspectivas. ¿Creen ustedes que la química que vemos en pantalla se traduce de manera automática en relaciones reales? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Mert? ¿Son para ustedes una señal inequívoca de algo más profundo? Por favor, déjenme sus opiniones, teorías y comentarios en la sección de comentarios de abajo. Sus aportaciones son increíblemente valiosas para nosotros, y siempre disfruto enormemente leerlos y responder a sus inquietudes. Si este vídeo les ha resultado interesante, informativo, entretenido o simplemente les ha aportado algo nuevo, por favor, no olviden regalarle un generoso me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos, especialmente con aquellos que también comparten su pasión por Mert y Afra, o por el fascinante mundo de las series turcas en general. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto y la invitación más cálida para suscribirse a nuestro canal. Al activar la campanita de notificaciones, se asegurarán de estar siempre al día y de no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos, que prometemos seguirán siendo tan cautivadores como este. Gracias de nuevo por dedicarnos su tiempo y compañía. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. Hasta entonces, cuídense mucho.